Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Evaluar para Transformar. Hoy hablaremos de un tema muy fundamental para cualquier docente, los tipos de evaluación. Sí, vamos a hablar de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, pero también vamos más allá, dando estrategias, instrumentos y cómo adaptarlos a nuestros estudiantes y contextos. Estoy muy feliz de estar acompañada por mis colegas Fer y Laura. Bienvenidas, chicas. Hola Claudia, hola a todas las personas que nos escuchan. Este episodio está buenísimo porque muchas veces usamos evaluaciones sin tener claro cuál es su propósito real. Diagnóstica, formativa, sumativa y cómo saber cuándo y cómo usarlas. Exacto, y no se trata solo de saber qué son, sino de pensar cómo diseñamos nuestras clases en función de estas evaluaciones. Porque evaluar no es solo calificar, es una oportunidad de aprendizaje en sí misma. Empecemos desde el inicio. Laura, ¿nos ayudas con una definición clara y sencilla de cada tipo? Claro, primero, la evaluación diagnóstica se realiza antes de iniciar un proceso de enseñanza. Su propósito es identificar los saberes previos, habilidades y necesidades de los estudiantes. Nos permite planificar mejor. Luego, la evaluación formativa ocurre durante el proceso. Su objetivo no es calificar, sino retroalimentar. Nos dice cómo va el aprendizaje y permite hacer ajustes. Y por último, la evaluación sumativa se aplica al final de una unidad, proyecto o ciclo. Suele tener fines de acreditación o calificación. Y ojo, que todas son importantes. No es que una sea mejor que otra, sino que cumplen funciones distintas. Pero sí deberíamos usar más la evaluación formativa, porque es la que más impacta en el aprendizaje. Gracias por sus aportaciones. Ahora pasemos a los instrumentos. Laura nos dará una guía rápida qué instrumentos usar en cada tipo de evaluación. Por supuesto, está la diagnóstica, la cual consiste en cuestionarios breves, lluvia de ideas, mapas conceptuales y entrevistas informales. Está la formativa, donde nos incluyen rúbricas analíticas. Estas rúbricas son donde cómo se acomodan los niveles de logro. También están las listas de cotejo, que son herramientas de evaluación que permiten medir el aprendizaje de los estudiantes. Las autoevaluaciones, pues es cuando un estudiante se califica a sí mismo. Las bitácoras, pues son instrumentos de registros que se utilizan para documentar de manera ordenada. Y la observación directa es observar a tus alumnos todos los días. También está la sumativa, que ahí van los exámenes, trabajos finales, proyectos integradores, presentaciones orales y los portafolios cerrados. Y lo importante es que estos instrumentos no se usen como receta. Lo clave es que respondan al objetivo del aprendizaje y al perfil del estudiante. Yo les quiero platicar un poquito sobre mi experiencia como maestra en formación. Al iniciar mis primeras prácticas docentes, me enfrenté a muchos nuevos conceptos, pero uno de los más desafiantes, sin duda, fue la evaluación. En ese momento desconocía totalmente las diferencias entre evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Sin embargo, fue hasta quinto semestre, durante mis prácticas en la escuela primaria Felipe Ángeles, que tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de quinto grado, bajo la tutoría del maestro Miguel Ángel. Él no solo me brindó orientación teórica, sino que me compartió lineamientos claros, formatos y diversos instrumentos para implementar una evaluación formativa. Al principio intenté aplicar rúbricas de forma genérica, sin tomar en cuenta el contexto ni las características de mi grupo. Sin embargo, rápidamente me di cuenta que esto no era suficiente. Los resultados no reflejaban el verdadero aprendizaje de mis alumnos. Fue entonces cuando, gracias al maestro Miguel Ángel, logré tener una evaluación más clara. El tipo de evaluación que a mí trabajé con mi grupo fue la diagnóstica. Esto es que se aplica desde el inicio del ciclo o antes de comenzar un nuevo tema para conocer lo que los niños ya saben, sus habilidades y cómo aprender mejor. No se califica solo como guía para el docente, sino también para saber en qué temas necesitamos más elementos para que el alumno logre aprender. En mi caso, cada actividad que yo les ponía a mis alumnos era hacer un gran
un gran tipo de actividades para que el niño entendiera el tema y se llevara a un aprendizaje más significativo. Bueno, en estas últimas prácticas, pues la verdad sí utilicé los 3 tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Sin embargo, reconozco que no todo salió como esperaba. Por ejemplo, con la evaluación diagnóstica intenté conocer los conocimientos previos de los alumnos, pero las actividades no fueron del todo adecuadas y no obtuve la información que necesitaba. En la formativa la apliqué mediante preguntas y actividades durante clase, pero me costó usar recursos, pues en sí de los que nos resalta nuestra compañera Claudia, para ajustar la enseñanza en ese momento. En la evaluación sumativa, noté que varios estudiantes no lograron el aprendizaje esperado, lo que me hizo tomar una retroalimentación para todos. Intenté dar nuevamente la clase y pues cambiar mis métodos de evaluación. Este punto es fundamental. ¿Cómo adaptamos estas estrategias a distintos contextos? No es lo mismo un grupo en una zona rural que una escuela con acceso a tecnología o un grupo multigrado. Ahí es donde entra nuestra mirada pedagógica. Por ejemplo, si no hay acceso a Internet, el semáforo se puede hacer con cartulina y no con aplicaciones. Si trabajamos con estudiantes con discapacidad visual, el diario puede ser oral o grabado. O en zonas con alta deserción, los instrumentos pueden ser simples y flexibles. Creo que también debemos considerar la carga cognitiva. A veces pedimos una rúbrica de 5 criterios cuando apenas están entendiendo el tema los niños. O les damos tareas extensas cuando no tienen acompañamiento en casa. La clave es conocer a tu grupo, evaluar de forma justa y mantener el propósito del aprendizaje como centro. Bueno, nos quedamos con muchas ideas. Recapitulando, hay 3 tipos de evaluación: la diagnóstica, formativa y sumativa. La formativa es clave para mejorar procesos. Hay múltiples estrategias e instrumentos y deben adaptarse a cada contexto. Evaluar es una herramienta pedagógica, no solo un requisito administrativo. Y recordemos que la mejor evaluación es la que genera reflexión, tanto en estudiantes como en docentes. Y ya que hablamos de evaluación formativa, no podemos dejar fuera un elemento clave: la retroalimentación. Laura, ¿nos ayudas a definirla? Por supuesto, la retroalimentación formativa es la información que damos al estudiante durante el proceso de aprendizaje para ayudarle a mejorar. Va más allá de decirle bien o mal. Busca orientar, mostrar lo que hizo bien, señalar lo que necesita corregirse y cómo puede hacerlo. Exacto, y es una herramienta poderosísima. Cuando se da de forma adecuada, ayuda al estudiante a reflexionar, a corregir y a avanzar. ¿Y qué tipos de retroalimentación podemos dar? Hay varias formas, según cómo se dé. Puede ser oral, como en clase o tutorías. Puede ser escrita, en trabajos o comentarios, al igual que puede ser individual, enfocada en el proceso personal de cada estudiante. Grupal, cuando abordamos errores o logros comunes, y dependiendo del momento. Puede ser inmediata, cuando se da en el momento en el que ocurre la actividad, o diferida, cuando se entrega después de una revisión más profunda. Lo importante es que la retroalimentación sea clara para el niño, especificando y orientando a mejorar. No basta con solo decirle mejora tu redacción. Es mejor decir organiza tus ideas usando conectores como primero, luego, finalmente. Y justo ahí entra otro aspecto esencial: recolectar evidencias del aprendizaje. ¿Por qué es tan importante? Pues es importante porque sin evidencias no sabemos realmente cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. Necesitamos observar, escuchar, leer y ver lo que hacen. Las producciones, respuestas, dudas, incluso silencios, todo es información. Las evidencias no solo nos hablan del estudiante,
también nos hablan de nuestra enseñanza. Si algo no se entendió bien, fue el contenido, la estrategia, los ejemplos, y es ahí donde podemos ajustar y rediseñar. ¿Tienen ejemplos de cómo podríamos modificar la enseñanza según lo que observamos? Claro, si noto que varios estudiantes no comprenden un concepto en ciencias, puedo volver a explicarlo usando materiales visuales o un experimento sencillo. Si veo que muchos tienen dificultades con la lectura, puedo formar grupos de lectura guiada o cambiar los textos por unos más adecuados a su nivel. O, por ejemplo, en mi caso, si en una evaluación escrita observo que repiten errores similares, tal vez lo que necesitan no es más práctica, sino una retroalimentación colectiva con ejemplos y contraejemplos. Adaptar no es improvisar, es responder con intención pedagógica a lo que realmente está ocurriendo en el aula. Así es, evaluar para transformar también significa modificar la enseñanza en función de lo que descubrimos en el proceso de los alumnos. Porque la evaluación no cierra el ciclo, lo renueva. Y la retroalimentación es ese puente entre el enseñar y el aprender, entre el error y el avance. Durante mis primeros semestres como maestra en formación, una de las mayores dificultades que enfrenté fue la retroalimentación. Sabía que era una parte importante de la evaluación, pero no comprendía con claridad cómo hacerla. Fue hasta sexto semestre, al cursar estrategias y herramientas para la evaluación formativa, que logré comprender a profundidad qué significa retroalimentar. Aprendí que la retroalimentación no es solo un comentario, sino una guía que orienta, que motiva y que avanza. Actualmente me encuentro atendiendo a un grupo de primer grado en la escuela primaria Lázaro Cárdenas. Al aplicar lo aprendido, me di cuenta de que a esta edad la mejor forma de retroalimentar es a través del juego. Cuando los alumnos se equivocan, en lugar de corregirlos de forma directa, genero dinámicas lúdicas que les permiten descubrir por sí mismos sus errores y corregirlos con entusiasmo. Durante mis prácticas en primaria, probé diferentes formas de dar retroalimentación. Una que me funcionó bien fue cuando, después de una actividad de escritura, le dije a un alumno lo que hizo bien y luego le di una sugerencia clara. El alumno mejoró en la siguiente tarea y se sintió más motivado. En cambio, una retroalimentación que no me funcionó fue decir solo un pon atención o está mal, sin explicar por qué ni cómo mejorar. Hice una retroalimentación con bajo valor. Para mí no vale, ni para el alumno. Los alumnos se confundían o se desanimaban porque no sabían qué tenían que cambiar. Aprendí que la retroalimentación debe ser clara, específica y con un tono más positivo. En mi experiencia a mí me ayudaba mucho hablar con mis alumnos, ayudarles a entender el tema desde su propia experiencia. Cuando iniciábamos un nuevo tema, yo les decía de qué sabían sobre este tema y ellos me contaban sus experiencias. A veces, aunque tuvieran errores, trataba de que me dieran lo que ellos supieran. Ya al momento de trabajar, ahí si tenían algún tipo de error, yo los corregía y ellos se interesaban mucho en saber qué estaba mal y cuál era su error. Cuando ya les decía cuál era su error, pues llegaban conmigo, corregíamos juntos el error que tenían en su actividad y se iban muy contentos al momento de que se dieron cuenta que realizaron su actividad sin errores y se llevaron un aprendizaje significativo. Bueno, queridas colegas, estamos llegando al final de este episodio tan necesario. Hoy estuvimos hablando de la evaluación, pero no de esa evaluación que solo busca llenar un número en la libreta, sino de una evaluación con propósito, con sentido, pensada para acompañar a nuestros alumnos y también para mirarnos a nosotras mismas como docentes. A veces cuando un niño no entiende o se frustra, no es porque no puede, sino porque necesita otra forma de acercarse al contenido. Ahí la evaluación nos da pistas, nos dice por aquí no es, prueba por otro lado.
y eso nos obliga a movernos a cambiar o aprender con ellos. No todos los alumnos aprenden de la misma manera, ni son buenos para lo mismo. Algunos tienen habilidades para otro tipo de cosas o otro tipo de proyectos. Y recordar que evaluar no significa solo aplicar una prueba o dar una calificación. A veces, una simple charla con un alumno te da más información que una hoja con preguntas. Sí, y en esta línea, algo que me ha funcionado muchísimo es la retroalimentación positiva. Decirle al niño, me di cuenta de que hoy sí lograste organizar tus ideas mejor. O, te esforzaste muchísimo en esta lectura, bien hecho. Eso los motiva, los impulsa a seguir intentando porque sienten que alguien ve su esfuerzo. Yo creo que a veces olvidamos lo poderosas que son nuestras palabras. Un buen comentario puede despertar el interés de un niño que estaba apagado. Y cuando los niños sienten que pueden lograrlo, se atreven a más. La evaluación también es eso, generar confianza. También hay que pensar en cómo hacemos la enseñanza más clara y variada. No todos aprenden de la misma forma. Hay niños que necesitan moverse, otros que necesitan ver imágenes, otros que aprenden mejor cuando explican en voz alta. Por eso, tenemos que proponer diferentes actividades, distintos caminos para llegar al mismo aprendizaje. En vez de hacer que todos hagan una misma actividad escrita, podemos dejar que otros hagan una historieta, unos un cartel, otros una grabación, y evaluar no solo para los que entregan, sino el proceso, cómo lo hicieron, cómo lo explican, cómo se sienten con lo que aprendieron. Y ni se diga del trabajo en equipo. Muchas veces se aprenden más cosas al explicar a otro compañero, al ayudarse entre ellos. La participación activa no nace sola. Hay que construir un ambiente donde los niños se sientan seguros para hablar, para tener derecho a equivocarse y para preguntar aquello que no logran entender. Eso lo logramos cuando nuestra evaluación no es para castigar, sino para acompañar. Cuando el alumno sabe que si se equivoca no es el fin, sino una oportunidad para mejorar. A veces también nosotras necesitamos hacer una autoevaluación. Preguntarnos, ¿me estoy comunicando bien? ¿Les di suficientes ejemplos? ¿Abrí espacios para que preguntaran? ¿Escuché a los que casi nunca participan? Eso también es mejorar como maestras. Yo tengo mi diario de campo, donde voy anotando cosas que voy observando, lo que funcionó, lo que no, frases que dijeron los niños, ideas que se me ocurren. El diario ayuda mucho y créanme que me ha ayudado mucho para planear mejor y también a valorar lo que voy logrando con mis alumnos. Esto me ayuda para seguir sacando actividades que a los alumnos realmente les dejen un aprendizaje significativo y que en algún futuro les pueda ayudar. Esa es una excelente práctica, Claudia. Y justo eso queremos dejarles hoy como reflexión. Evaluar no es un fin, es un camino. Un camino que compartimos con nuestros alumnos, que nos enseña, que nos reta y que nos permite crecer juntos. Así que maestras, maestros, no dejemos de cuestionarnos, de probar nuevas estrategias, de escuchar a nuestros alumnos. Ellos tienen mucho que decirnos si sabemos observar. Y no olvidemos que detrás de cada niño hay un mundo, emociones, historias y formas de aprender. La evaluación con propósito nos ayuda a conocer mejor esos mundos y a enseñar con más sentido. Durante mi experiencia de práctica docente, en un grupo de primer grado me di cuenta que un grupo que es bien evaluado, tomando en cuenta los diferentes tipos de evaluación, tiene mayores oportunidades de aprender, participar y desarrollarse de manera integral. Al aplicar una evaluación diagnóstica al inicio, pude conocer el nivel de conocimientos previos de los niños, identificar quiénes ya reconocían letras, números y quiénes necesitaban más apoyo. Esta información me permitió planear actividades diferenciadas desde el primer momento. Durante el desarrollo de las clases usé evaluaciones formativas a través de juegos, preguntas, observación directa. Por ejemplo, los niños realizaban ejercicios de lectura, yo tomaba nota de cómo seguían instrucciones, si podían identificar las palabras, cómo interactuaban con el grupo, entre otras cosas. Además, también implementé momentos de auto y coevaluación, muy sencillas como usar caritas felices o tristes, para expresar si entendieron la actividad.
También dejé que compartieran con sus compañeros, que aprendieran de unos a otros. Y aunque son pequeños, los niños demostraron que también pueden reflexionar sobre su propio aprendizaje. En estos 3 años como docente practicante de educación primaria, he aprendido que evaluar y retroalimentar no es solo parte del trabajo, sino una herramienta clave para apoyar el aprendizaje de cada estudiante. Ha sido un reto constante trabajar con grupos numerosos, especialmente con 30 niños que tienen distintos estilos y ritmos de aprendizaje. A veces ha sido difícil llegar a todos por igual, pero con el tiempo he comprendido que una retroalimentación clara, específica y oportuna puede marcar una gran diferencia. También he aprendido que escuchar a los alumnos y observar sus avances me permite ajustar mi forma de enseñar. Aunque no siempre ha sido fácil, esta experiencia me ha hecho crecer profesional y personalmente. A lo largo de mi formación como docente, me he dado cuenta de que ser maestro no es sencillo. Al principio imaginaba que bastaba con dominar los contenidos y tener vocación, pero con el paso del tiempo comprendí que la docencia exige mucho más. Ser maestro implica estar en constante aprendizaje, tener sensibilidad para comprender a cada estudiante, creatividad para adaptar las estrategias y firmeza para guiar con empatía y responsabilidad. También, a lo largo de nuestra formación en el Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal General Lázaro Cárdenas del Río, hemos cursado materias fundamentales que nos han permitido reflexionar profundamente sobre nuestro papel como futuros docentes. Por ejemplo, en primer semestre, el curso de El sujeto y su formación profesional nos llevó a pensar críticamente sobre lo que significa ser maestro. Y en el curso actual de Narrativa de experiencias pedagógicas, hemos tenido la oportunidad de mirar más allá sobre nuestra propia historia, redescubrir por qué decidimos ser docentes y reconocer los retos personales y profesionales que hemos enfrentado. He vivido momentos de duda, cansancio y frustración, pero también la alegría inmensa de ver a un alumno avanzar, participar con entusiasmo o simplemente sonreír al sentirse comprendido. Hoy sé que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino transformar vidas, empezando por la mía. Ser maestra en formación me ha enseñado que este camino, aunque desafiante, está lleno de sentido. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si algo queremos que se lleven hoy es esto. Evaluar es una herramienta poderosa y si lo usamos con cariño y conciencia puede transformar no solo nuestra forma de enseñar, sino la forma en que nuestros niños aprenden. Muchas gracias.